Ok, pues muchas gracias por la invitación al instituto. La verdad, me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. La idea, como bien decía la LIC, es pues darnos un tiempo, ¿no? Para abarcar un poquito respecto de lo que son las operaciones inexistentes para efectos fiscales, que si bien es cierto, no es un tema novedoso, podemos decir que se apareció el año pasado, sí es un tema que ahorita está trayendo muchas consecuencias derivado de lo que se hizo en el pasado. Entonces, cuando nosotros, esto es como un preámbulo, cuando nosotros estamos en la defensa, siempre la finalidad va a ser poder demostrarle a la autoridad la materialidad de las operaciones. En consecuencia, pues es importante saber cómo aportar las pruebas que van a servir al contribuyente, en este caso al ya sea EFO o EDO, dependiendo de en qué situación se encuentren, para poder desvirtuar esta presunción. Entonces, ahorita les voy a compartir el material, voy a compartir pantalla para que vayamos viendo cuál ha sido el origen o de dónde viene esta idea de operaciones inexistentes que la autoridad lo ha venido gestionando en los últimos años a efecto de evitar que existan estas empresas llamadas factureras, ¿no? Y de esta forma evitar pues el fraude o la defraudación a las autoridades. Bajo este orden de ideas, vamos nosotros a enfocarnos a dos puntos centrales o medulares que a últimos años han sido los instrumentos que va a tomar ha tomado la autoridad para poder realizar este tipo de declaraciones hacia los contribuyentes, ¿sale? Entonces, si me permiten, una disculpa, ando un poquito agripada, vamos a compartir pantalla. Con toda confianza, si tienen em, dudas, alguna pregunta, lo podemos ir solventando para que, pues, podamos, la idea es desahogar estas dudas y entre todos, pues, generar un ambiente, pues, más dinámico, ¿verdad? Bueno, no sé si logran visualizar ya el material que tenemos por acá. Si alguien me apoya diciendo si, Sí, si. maestra, sí se ve. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, nosotros, estoy adelantando, vamos a hacer un poquito de memoria, ¿no? El origen de el artículo 69 del código, que es ahorita el arma maestra que tiene la autoridad, es decir, el SAT, para determinar que una operación es considerada o se puede ser considerada como inexistente, se incorporó al Código Fiscal de la Federación el 9 de diciembre de 2013 y entró en vigor en enero del 2014, lo que significa que ya tenemos 10 años con este artículo que para muchos contribuyentes ha sido un dolor de cabeza. Decíamos hace un momento que este artículo, si bien es cierto, fue creado en 2013, entró en vigor en 2014, los efectos o la aplicación de este numeral sigue todavía creando mucha incertidumbre tanto a las empresas que están colocadas como EFOS, es decir, como aquellas que facturan operaciones inexistentes, como también a los contribuyentes que adquirieron este tipo de CFDIs, porque no estamos hablando de facturas actualmente, que adquirieron estos CFDI en su momento y que a lo mejor ni siquiera tienen idea de que su proveedor está en esta lista, en esta negra, ¿no? Por parte de la autoridad. Posteriormente tenemos que en junio de 2018 se reforma este artículo 69 y se establecen plazos para que el contribuyente tenga la posibilidad de ofrecer mayores medios de prueba y también que la autoridad pues le pueda requerir información adicional, porque anteriormente, en un inicio, cuando estaba el 69, pues era un procedimiento muy corto y realmente eso dio lugar a que en defensa muchos contribuyentes pues obtuvieran una resolución favorable precisamente porque los plazos que manejaba la propia legislación no daban para cumplir en tiempo con la declaratoria de operaciones inexistentes. Entonces, a raíz de eso, se aumentan ciertos días de prórroga que ahorita vamos a ver más adelante y se genera la posibilidad de que
exista pues esta interacción, ¿no? Entre la autoridad con el contribuyente. Recordemos que en sus orígenes el Código Fiscal establecía, cuando recién apareció este artículo, que pudiera la autoridad tener hasta 5 años para revisar, recordemos el plazo de caducidad, hasta 5 años para revisar operaciones de los contribuyentes. Sin embargo, aquí encontramos un problema. El primer problema principal es que una vez que se da la declaratoria de operaciones inexistentes para un contribuyente que se encuentra en 69B, no únicamente va a aplicar para ese ejercicio o para esos FDIs que se están observando, sino que va a ser hacia el futuro y hacia atrás. Es decir, absolutamente todos los comprobantes que haya emitido en cualquier momento, en cualquier año, para la autoridad van a ser inexistentes. Entonces, esa es una parte que también tenemos que empezar a atacar como defensores del contribuyente, porque no es posible que sea una declaratoria universal para todos los actos de la autoridad. Entonces, seguimos con a ver, con esta parte. Ahora. Nosotros tal vez nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué significa o cuál puede ser considerada una operación inexistente? Que muchas veces ese es el tema que nos encontramos al momento de que existe esa relación o tenemos esta pregunta, ¿no? Sobre todo, todos los contribuyentes estamos expuestos a tener una revisión por parte de la autoridad bajo estos parámetros cuando no cuidamos, cuando no ponemos atención a la documentación, a los procedimientos que debemos de realizar para realizar nuestras operaciones. Entonces, esto, si bien es cierto, al principio únicamente aplicaba para las famosas factureras, aquellas empresas que practicaban outsourcing, actualmente las encontramos en empresas, personas físicas incluso, que sí realizan su actividad, pero no logran tener ese soporte documental que acredite a criterio de la autoridad contar precisamente con los medios para demostrar la realización de una operación. Entonces, para el Código Fiscal tenemos que una operación inexistente es aquella que va a encontrar en el CFDI y que no va a tener que no va a contar con ciertos elementos. ¿Cuáles son estos elementos que no vamos a encontrar o que la autoridad no va a encontrar en el CFDI de qué se trata? En primer lugar, vamos a encontrar a los activos, es decir, la maquinaria, los instrumentos necesarios para poder prestar el servicio que se está facturando. Dos, que el contribuyente no tenga el personal necesario para hacer frente al servicio que está amparado en el código, en el CFDI, que no tenga la infraestructura, que no tenga la capacidad material directa para prestar el servicio e incluso tampoco que tenga la capacidad material indirecta. Entonces, si la autoridad detecta que un contribuyente carece de cualquiera de estos elementos, definitivamente lo que va a proceder es a declarar operaciones inexistentes para ese contribuyente que emitió el CFDI de qué se trata. Ahora, esto es muy importante tomarlo en consideración porque ¿cómo es que, ahorita vamos a hablar de los tipos de pruebas, ¿no? Que existen en defensa, pero aquí el punto central al que quiero hacer referencia es que el código fiscal es muy claro en señalar en el artículo 69B que aquellos FDIs que no cuenten, o más bien que el contribuyente no cuente con activos, personal, infraestructura, capacidad, ya sea material directa o indirecta, automáticamente es una operación inexistente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como contribuyentes para poder demostrar que en algún momento, si llegamos a estar en esta situación, salir de ese supuesto jurídico? De entrada, Ya nada es muy importante para nosotros. es demostrar la autoridad que tuve personal, ¿no? Porque vamos a ver más adelante que la autoridad, con la finalidad de encuadrar a los contribuyentes en este supuesto, empieza a torcer un poquito la ley y a nosotros, como contribuyentes, como defensores, nos tiene que corresponder el demostrarle que sí existe esa relación entre el CFDI emitido con la operación que está amparando. Entonces,
El artículo 69b es muy claro en señalar, si te hacen falta cualquiera de estos elementos, para mí es una operación inexistente y por lo tanto los servicios que tú prestaste o los productos que vendiste o que comercializaste que amparen esas operaciones, para mí no va a tener ningún valor. Y no solo eso, también va a encuadrar en el artículo 69b aquellos contribuyentes que no estén localizables en su domicilio fiscal. Esto es de suma importancia que nosotros lo tomemos en consideración porque muchas veces, ¿qué pasa? Que la persona que está en el domicilio fiscal, pues no sabe cómo atender al verificador, a lo mejor es nuevo, y ustedes saben que cuando es una verificación de domicilio, no, la autoridad no avisa, no deja citatorio, simplemente llega al domicilio, pide alguna documentación, si es en caso de persona moral, pues las actas de asamblea, quién es el representante legal, pregunta si tiene operaciones en ese establecimiento donde se llevan las decisiones de la empresa. Entonces, si la persona que atiende esta verificación de domicilio no lo hace de forma correcta, lo que va a dar es lugar a que se señale que es un contribuyente que no está localizado. Entonces, es el caso que decíamos, nos vamos a los extremos. Si bien es cierto, el artículo 69b surgió con la finalidad de detectar aquellas operaciones que no cumplen con ciertos parámetros para considerarse legales, ahorita estamos viendo un tema en donde también van a entrar en esta lista negra del SAT a contribuyentes que sí realizan operaciones, o sea, verdaderamente están realizando su actividad económica, pero fueron mal atendidos o fueron mal asesorados y por lo tanto van a incurrir en este supuesto que pues le va a traer una serie de problemas no solo a ellos, sino a todos sus clientes. Entonces es una bolita de nieve que se va a ir incrementando y que no solamente le va a pegar a la persona que está en el 69b, sino también van a empezar las visitas, los requerimientos a las personas que utilizaron esos comprobantes para deducir impuestos. ¿Y cuál es la finalidad que buscaba la autoridad cuando creó estos artículos? Pues evitar la simulación de actividades comerciales para evadir el pago de los impuestos correspondientes. Entonces, una finalidad, un objetivo muy loable, entendible, pero que se ha ido a los extremos, incluso para perjudicar a personas contribuyentes que sí realmente están prestando actividades, pues están prestando servicios, pero o que fueron mal asesorados o que no tuvieron el cuidado de guardar la documentación necesaria para pues realizar sus operaciones. Entonces, ¿cuál es el caminito que vamos a seguir o cuál es el camino que vamos a identificar cuando se da una determinación, una calificación más bien de operaciones simuladas o inexistentes? Tenemos entonces primero al EFO, que es la empresa que factura operaciones inexistentes, es decir, el que va a prestar el servicio, el que va a emitir el CFDI. ¿A quiénes? A los CEDOS, es decir, a las empresas que deducen operaciones inexistentes. Y este vínculo entre EFO y EDO es lo que va a dar lugar a unas operaciones simuladas. Pero vuelvo a repetir, no le va a pegar solamente al EFO, es decir, a quien emitió el comprobante, sino también al EDO, es decir, a aquella persona que adquirió ese comprobante o que le prestaron ese servicio, que le dieron este bien. Entonces, esta simbiosis de estos dos sujetos de derecho es lo que va a dar lugar precisamente a que exista una reacción en cadena entre uno y otro servicio. Entonces, generalmente, mucho hemos hablado de lo que es en operaciones inexistentes en el artículo 69 del código. Y es lo primero que se nos viene a la mente. Sabes que si hablamos de operaciones inexistentes, estamos hablando única y exclusivamente del procedimiento del artículo 69b del código. Pero aquí es importante destacar que no es el único medio que tiene la autoridad para poder determinar operaciones inexistentes. Las consecuencias son las que van a ser diferentes. ¿A qué me refiero? Los dos
instrumentos que tiene a su alcance la autoridad para determinar operaciones existentes puede ser tanto el artículo 69 del código como un procedimiento de fiscalización. ¿Por qué un procedimiento de fiscalización? Porque nosotros estamos muy, como abogados, estamos muy acostumbrados al hecho de que cuando tenemos una revisión, pues nos va a llegar un crédito fiscal, ¿no? Ese es como el común denominador. O tu procedimiento de fiscalización aparece con un crédito fiscal o aparece sin observaciones, ¿no? Pueden ser las dos situaciones que se pueden dar dentro de un procedimiento. Pero ¿qué pasa? Hay ocasiones, y no son pocas, en donde la autoridad fiscalizadora inicia su revisión normal, es decir, ¿sabes qué? Te voy a revisar este IVA, renta, este, las contribuciones que vaya a revisar. Pero al momento de emitir su crédito fiscal, resulta que encontramos ahí una declaratoria de operaciones inexistentes. Y para la autoridad, nos va a decir, ¿sabes qué? Si bien es cierto, tú señalaste que tuviste, no sé, 100 millones de pesos de ingresos, pues para mí no, para mí es cero. Y si tú señalaste tantos millones como deducciones, para mí es cero. Entonces, ¿qué vamos a encontrar ahí? Que vamos a tener un crédito fiscal en ceros, pero una declaratoria de inexistencia de operaciones y multas. Eso es un poco complicado que se llegue a dar, pero existe. Entonces, por eso es que decimos que las operaciones inexistentes se pueden declarar tanto en procedimiento de fiscalización como en el artículo 69 del código, ¿no? Entonces, este es un detalle que considero que debe de ser materia de estudio precisamente más profundo, porque incluso cuando se hace o cuando se va a defensa, pues qué es lo correcto que se hubiera hecho, que tendría que ser la autoridad, pues determinar automáticamente el procedimiento del 69B, pero no, no se van a 69B, se quedan en procedimiento de fiscalización. ¿Cuál es la ventaja? Que únicamente va a afectar, en teoría, solamente al contribuyente que está siendo revisado, ¿no? Entonces, pero no quise dejar de mencionarlo y ahorita vamos a abundar un poquito más al respecto. Entonces, cuando hablamos del procedimiento de fiscalización, ya sea visita domiciliaria o revisión de gabinete, sabemos que en el primer documento que nos entrega la autoridad nos va a venir un requerimiento de información. En contra de ese requerimiento de información, lo que vamos a hacer es aportar la documentación que consideremos oportuno para poder acreditar lo que nos está pidiendo la autoridad. Posteriormente vienen los segundos o subsecuentes requerimientos de información, otra vez aportar la documentación y en el último acta parcial u oficio para desvirtuar observaciones es donde ahí vamos ir perfilando, vamos identificando que la autoridad tal vez quiera determinarnos una operación inexistente. Y obviamente no le va a dar valor a ninguno de nuestros pagos, a ninguno de nuestros ingresos, a ninguna de nuestras operaciones que hayamos celebrado en ese ejercicio fiscal. Y luego viene el plazo para desvirtuar observaciones, ¿no? Entonces, cuando llega ese crédito fiscal, les vuelvo a comentar, es cuando nos damos cuenta que la autoridad lo que generó es una declaratoria de operaciones inexistentes para ese contribuyente nada más y que solamente desconoció, vamos a llamarle de esta forma, desconoce todos nuestros ingresos, todos nuestros gastos, declara en ceros y solamente impone multas. Entonces podemos encontrar un crédito de 12,000, 20,000 pesos, pero una declaratoria de operaciones inexistentes sin que tenga que meterse para nada el contenido del artículo 69B. Entonces nos vamos dando cuenta que son dos vías que la autoridad puede utilizar para declarar operaciones inexistentes. Proceso de fiscalización y 69B. Ahora, ¿cuál es el procedimiento actual que tenemos o que rige para hacer una declaratoria de 69B? Primero vamos a iniciar, o la autoridad va a iniciar con un aviso, una notificación que se va a depositar en el buzón tributario del contribuyente. Ese es como su primer aviso. Luego, esta presunción de operaciones inexistentes del contribuyente se va a publicar en la página de internet del SAT.
Tenemos ahí ya el segundo aviso, vamos a llamarlo de esta forma. Y tercero es cuando el contribuyente ya es publicado en el diario oficial de la Federación como presunto contribuyente emisor de operaciones inexistentes. Entonces, a partir de que se notifica en el diario oficial de la Federación esta presunción de operaciones inexistentes, el contribuyente va a tener 15 días para realizar manifestaciones y aportar las pruebas que consideren necesarios para demostrarle a la autoridad que los CFDIs emitidos y que están siendo observados en realidad sí cumplieron con el requisito de pues, existencia de estas operaciones. Ahora, recordemos que al inicio de la charla decíamos que se modificaron en 2018 algunos plazos para que haya mayor comunicación con la autoridad. Y es precisamente en este punto donde, aparte de estos 15 días que nos establece el código para realizar manifestaciones y aportar pruebas, dentro del mismo plazo, el contribuyente puede solicitar una prórroga por 5 días más. Ojo, aquí hay dos temas de suma importancia. Para poder hacer válidos estos 5 días adicionales para aportar documentación, deben de solicitarse dentro del plazo inicial de 15 días para que tenga vigencia o validez esta solicitud. Y dos, un punto muy importante, si la autoridad no nos responde, no pasa nada. En automático se entiende concedido esos 5 días adicionales. Entonces ya no estaremos hablando de 15, sino de 20, los cuales los 5 días adicionales empiezan a correr o a computarse a partir de que termina el 15.º día, empiezan los 5 días adicionales. Y la autoridad tiene 50 días para valorar las pruebas y determinar si se desvirtuaron o no se desvirtuaron la presunción de operaciones inexistentes. Pero ojo, aquí abro otro paréntesis. Dentro de esos 50 días hábiles, obviamente, que tiene la autoridad para determinar si el contribuyente logró desvirtuar o no las operaciones, dentro de este plazo de 50 días, la autoridad va a tener 20 días para solicitar pruebas adicionales y el contribuyente tiene 10 días adicionales para exhibir estas pruebas. Entonces, ¿qué va a pasar con esos 50 días? Si es que la autoridad decide requerir pruebas adicionales, se van a suspender. Se suspenden desde la fecha que se notifica el requerimiento al contribuyente hasta el momento que venza el plazo. Entonces ya nos vamos a estar hablando de 50 días, vamos a estar hablando de 60 días, ¿no? O incluso un poquito más dependiendo de las fechas de la notificación. Entonces, esta posibilidad de ofrecer pruebas adicionales o que la autoridad nos requiera pruebas adicionales nos da ciertas ventajas o ciertos beneficios que nos van a permitir pues tener un poquito más de tiempo para acreditar pues que las operaciones sí se realizaron o sí se llevaron a cabo, ¿no? Entonces, muy importante tomar en consideración los plazos. ¿Por qué, por qué los plazos? Porque a veces puede ser que el contribuyente que esté siendo revisado con base en el procedimiento del artículo 69b, efectivamente haya por ahí hecho algunas cuestiones que no debía. Pero si la autoridad así se exceda un día para notificar la resolución en el buzón tributario del contribuyente, ese procedimiento va a ser ilegal. Entonces, una de las principales armas de los contribuyentes que se encuentran en esta situación es precisamente que la autoridad no logra todavía cumplir dentro de ese plazo de 50 días pues su obligación de emitir la resolución que corresponda, ¿no? Entonces, este es el procedimiento que rige actualmente para el artículo 69 y que la autoridad pueda determinar si es una operación, perdón, si el contribuyente logró desvirtuar esa presunción de operaciones inexistentes o no lo logró desvirtuar. Y es entonces aquí donde, supongamos, que esa resolución resulta desfavorable al contribuyente y que pues
enmarcado o señalado como un operador, un emisor de CFDIs de operaciones inexistentes. Entonces, en ese momento que se notifica esta resolución, vamos a tener que distinguir que existen dos tipos de presunciones legales en nuestro derecho. La primera es la presunción juris tantum y la segunda es la presunción juris et de jure. Es decir, la presunción juris tantum, que significa que el hecho que se está señalando en la resolución admite prueba en contrario. Y la presunción jure et de jure se refiere a que el hecho se considera definitivo, es decir, no admite prueba en contrario. Pero en el caso de este artículo 69b, que es el que estamos abordando, este artículo sí admite prueba en contrario. Es decir, la autoridad me está diciendo, yo presumo que tú realizaste operaciones inexistentes. ¿A quién le corresponde demostrar que eso no es cierto? A nosotros como contribuyentes, a nosotros como abogados. Esto es de fundamental importancia porque nos abre la puerta a poder aportar la documentación necesaria para demostrarle a la autoridad que aquellos FDIs emitidos en beneficio de uno o varios contribuyentes realmente sí se llevaron a cabo en la práctica, en la materialidad, ¿no? Porque muchas veces hemos encontrado que nos hablan mucho de la materialidad y la pregunta es, bueno, ¿y qué es la materialidad? ¿No? La materialidad va a depender de cada caso en concreto. Es decir, no es la misma materialidad la que se va a exigir o se va a requerir para acreditar una prestación de un servicio profesional em, intangible que la materialidad que vamos a requerir, por ejemplo, para una constructora, ¿no? Entonces, la materialidad va a ser cualquier elemento que permita al juzgador tomar una decisión con respecto a que si las pruebas que se están aportando son o no son suficientes para desvirtuar esa presunción juris tantum. Entonces, siempre es de suma importancia que cuando nosotros tengamos un procedimiento de 69, algún contribuyente en esta situación debe de aportar las pruebas. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros sabemos que si aportamos la documentación, la autoridad nos va a decir, ¿sabes qué? No es procedente y no me lo logras demostrar. La autoridad siempre nos va a decir que no, pero lo importante es que la documentación entre dentro del expediente administrativo que el día de mañana va a resolver un tribunal, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y entonces sea un juzgador completamente independiente a la autoridad el que determine si existe o no, o si se valida o no esa operación que está siendo declarada inexistente por la autoridad. ¿Y a qué voy? Eh, cuando es una presunción, tenemos que distinguir, porque cuando es una presunción humana, es la presunción que va a realizar, pues, la autoridad, el ente fiscalizador. Y esa presunción humana es diferente a la presunción legal. Hace un momento dijimos, ay, en la presunción legal son dos, ¿no? Lo podemos dividir en dos, el juris tantum y el juris et de jure. Esta presunción legal está establecida en la ley y no existe o no tiene cabida la interpretación por parte de las autoridades. Y aparte está la presunción humana. Entonces, si la autoridad, si el Código Fiscal me dice en el artículo 69b que se consideran operaciones simuladas aquellas que se realicen por un contribuyente sin contar con activos, sin contar con personal, sin contar con maquinaria, eh, me está diciendo, ¿sabes qué? Si esta persona, si este contribuyente no tiene personal, es decir, nunca dio de alta, a lo mejor prestó servicios profesionales, pero nunca dio de alta a nadie ante el Seguro Social, ¿cómo va a demostrar que se efectivamente realizó el servicio, ¿no? Entonces, esa es la presunción legal, lo que viene en el código. Y la presunción humana es cuando ya empieza a viciar un poquito o ya empieza a acomodar las formas las cosas de tal manera que pueda generar
esta presunción humana. Entonces ya no solamente tenemos que perdón, ya no solamente tenemos que pelear o tratar de demostrar la presunción legal, sino también la presunción humana. A qué me refiero? Voy a tratar de aterrizar el punto. Cuando el artículo 69 nos dice que un contribuyente que no tiene personal, que no tiene activos, emite CFDI sin contar con estos elementos, es operación inexistente. Pero ¿en qué nos encontramos cuando tenemos un procedimiento de 69 en donde el órgano fiscalizador o la autoridad fiscalizadora nos dice, ¿sabes qué? No tuviste activos o no tuviste o personal suficiente o no tuviste una razón de negocios para realizar esta operación, entonces ya nos estamos saliendo o la autoridad se está saliendo de esa presunción legal establecida en el código y está creando un paralelo a lo que viene en la ley. Porque mientras en la ley nos dice que van a realizar operaciones inexistentes quien no tenga personal, quien no tenga activos, está siendo muy claro en decir, ¿sabes qué? Este contribuyente no tiene nada, ¿sale? No tiene nada y por lo tanto es una operación existente. Cosa distinta es cuando vemos que la autoridad nos dice, pues para mi consideración, este personal que tienes, estos activos que tienes no son suficientes para acreditar que realizaste este servicio. Entonces ya vemos aquí una ventana de oportunidad para poder controvertir esta declaratoria de operaciones inexistentes, este contribuyente que va a ubicarse definitivamente en el artículo 69, pero porque entonces se está realizando un razonamiento por parte de la persona encargada de emitir esta resolución que es contrario, que queda a su libre arbitrio y que va más allá de lo que está señalando este artículo 69. Y ahí sí podemos encontrar N cantidad de resoluciones en donde se acredita que existe personal, se acredita que existen activos, pero a criterio de la autoridad, pues no son suficientes, ¿no? Entonces, este también es un punto a tomar en consideración para poder desvirtuar o controvertir en juicio contencioso esta declaratoria de inexistencia que va a ser sujeto del contribuyente. Entonces, ya tenemos las posibles causas que pudieran dar lugar a generar la, la operación de declaratoria de inexistencia. Y la pregunta pudiera ser, bueno, entonces, la autoridad también puede equivocarse, es cierto, todos somos humanos, se puede equivocar y puede meter una presunción humana y alejarse de la presunción legal con tal de declarar que es una operación inexistente o simulada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo de tomar en consideración para, decíamos en ese momento, para acreditar la materialidad, para acreditar que esta prestación de servicios sí fue realizada o sí fue prestada por el contribuyente? De entrada, pues el motivo de análisis, un motivo de disputa que va a dar o va a generar esta situación, pues son los comprobantes fiscales. Entonces, de entrada es tener todos los comprobantes fiscales que haya emitido la empresa que los emitió y que están siendo ahorita materia de controversia. Dos, ¿qué otro documento debemos de tener a nuestro alcance? Las cotizaciones, es decir, cómo fue que tuve conocimiento de que ese contribuyente realizaba la actividad que yo requería que se realizara y por qué me fui con él y no me fui con otro, ¿no? Entonces, estos son solamente algunos de los documentos que debemos de tener presentes, que se deben de resguardar o se deben de generar antes de iniciar una relación contractual para que el día de mañana, ojalá y no suceda, podamos hacer frente a a esta clase de revisiones. Muy importante también otro documento, los contratos. No estamos acostumbrados a realizar contratos. Hablo en términos generales. No estamos eh, familiarizados con este tema y todo lo dejamos a la palabra. Pero aquí la situación es que si pretendemos darle certeza a las operaciones del cliente que tengamos como abogados, como contadores, debe de existir un contrato. Se debe de recomendar que se realice la firma de un contrato
para que si el día de mañana llega a generarse una revisión, podamos tener elementos para acreditar que efectivamente el servicio, perdón, que efectivamente la operación que está siendo observada por la autoridad sí se realizó. Entonces, ¿cómo lo vamos a acreditar? Ya no basta únicamente, como era anteriormente, con la factura, sino que la factura va a ir acompañada de su cotización y va a ir acompañada de su contrato. Si es un servicio material el que se presentó, obviamente van a entrar aquí el archivo fotográfico, es decir, mira, a lo mejor yo realicé un camino, ¿no? Pavimenté un camino en una comunidad. Ah, bueno, pues entonces te mando las fotos de toda la obra, o sea, desde el momento de abrir la brecha, de echarle el material, hasta que ya queda lista para transitar, ¿sale? Entonces, el archivo fotográfico también es de fundamental importancia para demostrar que se prestó el servicio. Y obviamente que debemos acreditar que la persona que emite el CFDI cuenta con la infraestructura, así como los recursos humanos y materiales para prestar el servicio. ¿Por qué? Porque luego es muy común, desafortunadamente, ver que se presta un servicio, ¿no? Por ejemplo, una constructora presta un servicio pero no tiene trabajadores. Entonces, ahí cómo estuvo la cosa, ¿no? Es entonces cuando le empieza a hacer ruido a la autoridad el hecho de decir, bueno, si tengo una constructora y por ejemplo, en 2021, 2022, creó o edificó un edificio de 20 pisos, pero no tiene trabajadores, ahí hay algo extraño. Entonces, ese tipo de detalles son los que llaman la atención a la autoridad y al punto de decir, bueno, si no tuviste el recurso humano, si no tuviste los trabajadores, ¿cómo pudiste emitir el CFDI si no cuentas con los elementos necesarios para poder cumplir con o prestar este servicio, ¿no? Entonces, acreditar infraestructura también es muy importante porque a lo mejor es una empresa que factura millones de pesos, pero su domicilio fiscal es un escritorio y una silla, ¿no? A veces porque ni computadoras tienen. Entonces, es ahí donde el hecho de acreditar la infraestructura también es de fundamental importancia. ¿Por qué? Porque cuando la autoridad se mete a analizar este tipo de temas, no nada más se va a quedar con la información que le dé el contribuyente. Se va a ir a catastro para verificar si el contribuyente tiene inmuebles a su nombre. Se va a ir con la autoridad, con vialidad, para acreditar si tiene vehículos a su nombre. Es decir, la autoridad se va a llegar de todos los elementos necesarios para tener la certeza o para poder fundamentar y motivar su resolución de que no se contaban con los elementos, la infraestructura, los recursos humanos y materiales para prestar el servicio que se está amparando o que ampara ese comprobante fiscal. Entonces, es ahí donde nosotros debemos de tomar en consideración esta materialidad, que vuelvo a repetir, va a depender del tipo de empresa que está siendo revisada. Porque, por ejemplo, si tenemos una prestación de servicios de un dictamen, por ejemplo, ¿no? Obviamente el del dictamen, si es sobre un inmueble, pues va a haber fotos, va a haber planos, va a haber personal dado de alta al Seguro Social, ingenieros, o sea, va a haber todo un cúmulo de información que debe de existir y debe de ser aportada ante la autoridad. ¿Por qué debe de ser aportada en este momento? Porque ya no podemos tener una oportunidad adicional para aportarla, ¿no? En juicio contencioso, todo lo que integra el expediente administrativo, lo ideal, la recomendación siempre es tenerlo antes de que inicie el procedimiento. Ahora, una vez que nosotros hemos identificado cuál es los elementos, qué es lo que va a dar lugar a la determinación de operaciones inexistentes, cuáles son los documentos que debemos de tener a nuestro alcance para tratar de desvirtuar este tipo de situaciones, vamos ahora a analizar cuáles fueron las causas que llevaron a la autoridad a generar este tipo sí, emitir este tipo de artículos, porque, ¿qué fue lo que detectó la autoridad cuando aparecieron los cefos?
que había empresas que tenían un objeto social muy amplio. Es decir, eran empresas que nos podían vender desde una caja de cerillos hasta vendernos una nave espacial, ¿no? Entonces son objetos sociales muy amplios que si ustedes se dan cuenta y leen un acta de hace un año, 2 años, ya va muy enfocado a cuál es la actividad que va a realizar el contribuyente. Antes sí se metía de todo, ¿no? En las actas constitutivas, empresas que vendían de todo y hacían de todo. O sea, ahorita ya no. Ahorita ya está muy marcado, muy delimitada la actuación de los contribuyentes precisamente para evitar que desde el objeto social de su acta constitutiva venga muy amplio, ¿no? Entonces vamos a ir vamos acotando y nos vamos poniendo a la par de qué es lo que pretende la autoridad, ¿no? Buscar la especialización en determinadas áreas. Dos, otro punto importante que también es observado por la autoridad cuando existe un EFO es que, muchas veces el servicio que se presta es, es o corresponde a la actividad preponderante de quien adquiere la factura, ¿sale? O del cliente. Entonces, eso también es un foco rojo para que la autoridad señale que existe una posible operación simulada. Es decir, si yo soy una empresa de transporte a nivel federal y contrato a una empresa que me preste el servicio de transporte a nivel federal. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener a dos empresas haciendo la misma actividad y una facturándole a la otra. Entonces, cuando eso sucede, también hay que tener como recomendación, cuando se le celebra un contrato, se debe de tener eh, a la mano o se debe de solicitar al proveedor su constancia de situación fiscal y su acta constitutiva, o al menos la parte del objeto social. ¿Por qué? Precisamente para evitar o disminuir la contingencia en caso de que exista esta posibilidad de generar una relación contractual entre dos empresas que se dediquen a lo mismo, ¿no? Que en teoría sí es posible si tú como empresa realizas actividades o tienes contratos con clientes que no, a lo mejor no puedes solventar, subcontratar o pedir el apoyo de otra empresa que se dedica a lo mismo para sacar el servicio, ¿no? Pero pues esos son los casos los menos. Pero entonces esta situación es la que ya ha llegado a la autoridad también a determinar o emitir el artículo 69b precisamente porque ese es un vicio que se venía arrastrando en años anteriores. Tres, las operaciones simuladas, es decir, evitar la compra de facturas, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se hacían o lo que hacían los contribuyentes era, ya se acercaba el cierre del año fiscal, entonces adquiría facturas con un proveedor X para únicamente aparentar que se estaba realizando una operación que en los hechos no se llevó a cabo. Entonces, eso es lo que busca la autoridad limitar o erradicar en la medida de lo posible. Otro punto a tomar en consideración para generar o que generó la emisión del artículo 69 es que no existía relación entre el costo y el servicio. Es decir, pudiera ser un servicio, no sé, de renta de inmueble, ¿no? Un inmueble de dos pisos, pero la factura salía por, no sé, por 200 millones de pesos. Entonces, no existía una relación, una coherencia lógica entre el servicio prestado y el beneficio recibido. Entonces, este tipo de detalles, vuelvo a repetir, son los que llevaron a la autoridad a restringir ciertas operaciones o a poner ciertas reglas a las operaciones para que no se abusara de ellas. El otro punto importante es que la persona que emite o la empresa que emite el CFDI no tenga personal, que ya lo habíamos comentado, que no tenga activos. Tres, esto es muy importante, que el establecimiento en donde se encuentre el contribuyente que emite el CFDI no sea adecuado para la prestación del servicio. Es decir, si yo soy un contribuyente que facturo, no sé, miles o millones de pesos, pues obviamente voy a tratar de posicionarme. Y es entonces que nosotros vamos y encontramos empresas u oficinas, a lo mejor en Polanco, en la Ciudad de México, o sea, en zonas muy bien, focalizadas donde hay un amplio poder adquisitivo, ¿no? Pero no es lo mismo
que haya una empresa que facture millones de pesos y, por ejemplo, tenga su local arriba de una pollería, ¿no? O de una papelería. No es coherente, el establecimiento no es el adecuado. A lo mejor no tienen los números de asientos o sillas necesarias para, pues, para que estén todas las personas que a lo mejor están declarando. Entonces, son estos puntos que a lo mejor si los vemos en forma aislada pudieran ser pues muy obvios, así decir, bueno, esto cómo lo vamos a generar si se cuentan con los elementos. Pero si los empezamos a desmenuzar uno por uno, así como lo estamos visualizando en este momento, nos vamos a dar cuenta que sí es muy común que, que los contribuyentes pues no pongan atención a alguno de estos puntos. ¿Vale? Entonces, otro punto, otro elemento tomado en consideración por la autoridad para determinar que una empresa es una facturera, es que son empresas de corta duración, es decir, son empresas que a lo mejor tienen una vida, una vigencia de 2 o 3 años y desaparecen. Se crea otra 2 o 3 años y desaparecen. Entonces, recordemos que la finalidad, aquí nos metemos un poquito en derecho mercantil, la finalidad de cualquier eh, entidad comercial, cualquier empresa, de cualquier sociedad mercantil más bien, es precisamente obtener un lucro, obtener una ganancia. Entonces, si estas empresas se crean únicamente por 2 años o 3 años y empiezan a inyectarles una cantidad pues bastante elevada de recursos económicos, lo que va a generar va a encender un foco rojo para la autoridad. ¿Por qué? Porque no es, recordemos que la autoridad ahorita todo está vinculado electrónicamente, ¿no? Entonces, cualquier operación que nosotros realicemos, la WIF la va a tener, ¿no? Sobre todo para las empresas grandes, ¿no? Estas famosas operaciones atípicas que ubica la autoridad van a dar lugar a que pueda generarse eh, este foco rojo, ¿no? Y no solamente para la autoridad, también para los bancos. Y vamos a encontrar que cuando la autoridad se percata que son empresas que a lo mejor de la noche a la mañana tienen operaciones millonarias, es un foco rojo que lo va a observar y entonces va a venir la revisión. Y por último, otro elemento es que no existe razón de negocios. Es decir, no existe un motivo, bueno, para la autoridad, obviamente, ¿no? No existe un motivo por el cual se haya celebrado la operación, porque a lo mejor venían realizando la misma actividad y luego se contrata. Entonces, no hay como un motivo, voy a repetir, para poder celebrar la operación. Es entonces cuando la autoridad pues salta y vamos a tener estas revisiones. Aquí sí me gustaría también hacer otro paréntesis en el sentido de que todos sabemos que se da esta situación entre empresas que a lo mejor se les hace fácil, ¿no? Emitir un CFDI a alguien que se los pide o que les pide un favor, pero estamos dejando de observar que todos como contribuyentes somos susceptibles a que nos requieran, ¿no? Uno revise la autoridad. Entonces, si va a hacer se va a hacer ese favor, se va a dar ese apoyo, pues también pedir que esa persona que esté emitiendo el CFDI pues también aporte la documentación, los famosísimos entregables, que puedan servir para acreditar el día de mañana que efectivamente se prestó el servicio. Porque lo que sucede es que a veces dejan solos a los contribuyentes, ¿no? Eh, ante el desconocimiento de cuál es el procedimiento que se debe de llevar, de documentación que se tiene que exhibir, simplemente omiten dar respuesta a los requerimientos y caemos invariablemente en los supuestos o donde nos quiere colocar la autoridad. Entonces, lo principal es, considero, no tener miedo de la autoridad. La autoridad, si nosotros aportamos toda la documentación, todos los elementos que acrediten la efectiva prestación del servicio, no le va a quedar otra a la autoridad, en este caso al tribunal, incluso mediante sentencia, si es que llegamos hasta ese punto, declararlo ilegal, ¿no? Pero el punto aquí medular es que el contribuyente se aprenda a defender. ¿Por qué? Porque a veces
dicen, no es que tienes que acreditar materialidad, y dice el contribuyente, bueno, ¿y qué es la materialidad? Bueno, la materialidad es cualquier elemento, cualquier documento, cualquier soporte que acredite que efectivamente realizaste el servicio. Entonces, nunca va a ser la misma materialidad para la empresa o para el mismo cliente. Cada empresa y cada cliente tiene su propia materialidad y que va a depender del servicio o del producto vendido. Entonces, eh, yo aquí en este punto sí considero que lo que hace falta más que nada es la concientización de la defensa. El hecho de que estemos en o un contribuyente esté en un artículo 69 no significa que se va a acabar el mundo. Significa que tiene que ponerlos debe contar con el asesoramiento y tener la documentación oportuna para hacer frente a esa situación. Y hay muchos contribuyentes que no se han dejado y han aportado los elementos necesarios y han demostrado que esta declaratoria de 69B se basó en una apreciación incorrecta de las pruebas. Entonces, ese es el punto medular que nosotros debemos atacar, las pruebas que vamos a ofrecer para demostrarle a la autoridad que sí se realizó el servicio. Y aquí, cuando hablamos, por ejemplo, de simulación absoluta y simulación relativa, vamos a tener una pequeña diferencia. La declaratoria de operaciones inexistentes es para la autoridad una simulación absoluta, porque para la autoridad el acto simulado no tiene nada de real. Entonces, aquí no va a dar pie a que pueda generarse o pueda acreditarse que existe una simulación relativa. Y es entonces donde volvemos a vincular lo que vimos al inicio de la charla, ¿no? Que una declaratoria de operaciones inexistentes puede darse en un procedimiento de fiscalización o puede darse mediante el artículo 69. El artículo 69B haríamos alusión a una simulación absoluta y en el procedimiento de fiscalización a una simulación relativa. ¿Por qué una simulación relativa? Porque si alguna vez han tenido la oportunidad de revisar un crédito o una revisión de este tipo, se podrán percatar que es como una frase sacramental que dice la autoridad. eh, esta operación carece de efectos, solamente aplica para efectos fiscales. Es decir, sí sigue aplicando mi operación para, no sé, de carácter mercantil, civil, laboral, de lo que sea, pero no para efectos fiscales. Eso es una incongruencia. Entonces, ese tipo de incongruencias son las que nosotros tenemos que atacar. O sea, no puedes decir que un acto va a ser inexistente solamente para efectos fiscales y subsiste para otros efectos. No es posible. Entonces, este tipo de situaciones son las que nos llevan a considerar que a la autoridad también le hace falta un poquito más poder identificar o poder fundamentar debidamente sus resoluciones para que el día de mañana pues no se le tumben, ¿verdad? Ok, entonces, cuando nosotros cuando se da esta simulación por parte o esta declaratoria de simulación por parte de la autoridad, tenemos que va a considerarse, por ejemplo, la compra de bienes, muebles o prestación de servicios no requiere una forma especial. Es decir, si yo voy a prestar un servicio, si voy a vender algo, la ley civil, el Código Civil no me solicita que exista un requerimiento especial para que sea válido. Únicamente lo que nos pide la legislación es que exista consentimiento y que el objeto sea lícito. Entonces, bajo este entendido, la autoridad fiscal no pudiera solicitarnos o declarar en existencia de operaciones si no existe para la legislación civil alguna formalidad especial. ¿De qué me refiero con formalidad especial? Desafortunadamente, la autoridad se está tomando también de ciertas atribuciones que no le corresponden, porque de conformidad con el artículo 2183 del Código de Procedimientos Civiles, recordemos que solamente pueden pedir la nulidad de los actos simulados los perjudicados con la simulación o el Ministerio Público. Y en consecuencia, si nosotros, este artículo que acabo de leer es la fundamentación que utiliza la autoridad al momento de emitir el crédito fiscal,
por multas y declarar las operaciones inexistentes. Sin embargo, la autoridad fiscalizadora no es la competente para realizar la petición de actos simulados y mucho menos está facultada para determinar operaciones simuladas, porque ese es un tema meramente civil, que la autoridad lo ha hecho o se ha atribuido esas funciones. Entonces, sí, definitivamente hay mucha tela de dónde cortar antes, antes de poder decir o dar un caso por perdido. Y lo que les comentaba, ¿no? Hay que distinguir la inexistencia para efectos fiscales, que es lo que vamos a encontrar cuando existe un procedimiento de fiscalización, y la inexistencia para efectos generales, que es la que se está dando en el artículo 69 del código. Entonces son dos cosas completamente diferentes, pero que al final buscan una misma finalidad, que es detectar ese contribuyente que tal vez está buscando generar pues un fraude a la ley, ¿no? Entonces, definitivamente, lo que nosotros hemos venido manejando los últimos años, pues nos va a dar lugar a que identifiquemos que hasta el año 2020 existían 11.249 contribuyentes en la lista negra del SAT. De esos, solamente están desvirtuados 272. Imagínense qué cantidad de no me gustaría decir apático porque no es algo, más bien desconocimiento de los derechos del contribuyente. ¿Por qué? Porque nos asustan. Ah, estas son operaciones inexistentes, pues ya no nos movemos, ¿no? Como comúnmente se dice, si no me muevo, no me ven. O sea, no, hay que defenderse. Prueba de ello, vuelvo a repetir, es que hasta 2020 había 11.249 contribuyentes en la lista negra del SAT y de esos 11.000, solamente 272 desvirtuaron. Y yo no, honestamente, no creo que todos hayan sido EFOS. Más bien, eh, más bien no tenían el conocimiento de qué es lo que debían hacer, ¿sale? ¿Por qué? Porque solamente 272 desvirtuaron, es decir, 272 aportaron pruebas, 272 se defendieron y 652 obtuvieron una sentencia favorable, es decir, se fueron al juicio. Entonces, es mínima la cantidad de contribuyentes que se está defendiendo ante los actos de la autoridad, aun y cuando existen los medios de prueba necesarios para decirle a la autoridad que está equivocada. Y bueno, ya para ir cerrando, eh, ¿cuáles son los efectos que van a derivar de esta declaratoria de inexistencia de operaciones? La primera de ellos, dijimos, es la determinación de créditos fiscales cuando venga de un procedimiento fiscalizador, pero que desconozcan o que dejen en ceros todas las operaciones practicadas durante un ejercicio fiscal. El segundo de ellos es la declaratoria de inexistencia de operaciones, que es pues el punto medular, ¿no?, que va a dar lugar a esta situación. Y también como punto muy importante, una vez que un contribuyente se declara que está en la lista negra del SAT, los contribuyentes, es decir, los que adquirieron esas facturas, deben de regularizar su situación fiscal ante la autoridad. Es decir, como es una declaratoria de inexistencia para efectos generales, todos aquellos que hayan adquirido esos comprobantes deben de dejarlos de considerar en su contabilidad para que entonces, sea la, sea entonces el propio contribuyente quien se corrija. Y esta situación obviamente va a dar lugar a también a procedimientos de fiscalización para los propios EDOS, ¿no? Entonces, pero no es el único medio para poder solventar, porque incluso, vuelvo a repetir, ni siquiera no existe el hábito del contribuyente de revisar si su proveedor está en 69B. Entonces, ellos ni se enteran, el proveedor no les dice hasta cuando les llega una revisión por parte del SAT, ¿no? Pero pues bueno, ese ya es otro tema que también en algún momento, si aquí el instituto lo permite, podemos tocar qué es lo que tienen que hacer los EDOS para tratar de salir de ese supuesto, ¿verdad? Entonces, no sé si haya alguna duda, alguna pregunta.
con respecto a esto que acabamos de ver. Bueno, maestra Cari, pues si no hay dudas o comentarios, por mi parte sería todo. Todo muy bien, muy claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias por escucharse, por conectarse. De hecho, maestra Wendy, la persona que acaba de hablar, es nuestra directora general, estuvo en toda nuestra charla. Ah, ok, mucho gusto. Entonces, muchísimas gracias y en verdad fue un placer tenerla por estos rumbos y espero que no sea la última vez. Claro que sí, estoy a la orden. Aquí